El plato estaba frío, completamente frío. Podía sentir cómo la grasa del pollo se había solidificado alrededor de los bordes, cómo el arroz había perdido todo su vapor, cómo las verduras se habían vuelto mustias y descoloridas. Mi hija Valeria puso el plato frente a mí con un golpe seco que hizo temblar la mesa de madera que yo misma había barnizado 15 años atrás. Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando y si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Esto es lo que mereces, mamá, me dijo con una sonrisa cruel que nunca había visto en su rostro, la misma cara que había besado miles de veces cuando era niña. Comida fría para una mujer fría que solo sabe quejarse. Sus palabras cayeron sobre mí como pedradas. Ahí estaba yo, Esperanza Morales, de 68 años, sentada en la mesa de mi propia cocina. La cocina donde había preparado miles de comidas calientes para esta misma hija que ahora me servía sobras frías como si fuera un perro callejero. Ricardo, su novio de apenas 8 meses, se rió desde su lugar en la mesa mientras disfrutaba de su plato humeante, recién sacado de la estufa. Valeria tiene razón, doña Esperanza, dijo Ricardo masticando ruidosamente el pollo que debería haber sido mío. Usted siempre está de mal humor, siempre criticando todo. Es hora de que aprenda a agradecer lo que recibe. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que jamás habían imaginado mientras me humillaban en mi propia mesa, es que durante los últimos 2 años había sido yo quien pagaba secretamente la renta de este departamento. Yo, la madre que según ellos solo sabía quejarse, había estado transfiriendo cada mes 1,200 pesos de mi modesta pensión para mantener el techo sobre sus cabezas. Miré el plato frío frente a mí y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a tocar esa comida. No iba a darles el placer de verme humillada. En su lugar, me levanté con toda la dignidad que pude reunir, caminé hacia mi habitación y comencé a planear la lección más importante que iban a recibir en sus vidas. Pero para entender cómo llegamos a ese momento terrible, tengo que contarles la historia desde el principio. Tengo que explicarles cómo Ricardo llegó a nuestra vida como una serpiente disfrazada de príncipe azul, cómo poco a poco fue envenenando la mente de mi hija contra mí, y cómo yo, sin darme cuenta, había estado financiando mi propia humillación. Todo comenzó hace 2 años, en una tarde de primavera que parecía perfecta. Vivíamos en Guadalajara, en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia americana, que yo había conseguido después de que mi esposo muriera. Era un lugar modesto pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz y una pequeña terraza donde cultivaba mis plantas de hierbas aromáticas. Valeria trabajaba como recepcionista en una clínica dental del centro, un trabajo que le pagaba lo suficiente para cubrir sus gastos personales, pero no lo bastante para mantener un hogar. Yo recibía una pensión de viudez de apenas 3,000 pesos mensuales, pero había aprendido a administrarme bien. Sin que ella lo supiera, cada mes apartaba 1,200 pesos de mi pensión y los transfería directamente a la cuenta que usaba para pagar la renta del departamento. Era mi secreto, mi manera silenciosa de cuidar a mi hija sin lastimar su orgullo. Valeria creía que su sueldo alcanzaba perfectamente para todos los gastos, y yo me aseguraba de que así fuera. Compraba la despensa con mis propios ahorros, pagaba los servicios de luz y gas, y siempre encontraba la manera de contribuir sin que se diera cuenta. Era feliz siendo la proveedora invisible de nuestro pequeño hogar. Esos 2 años fueron de los mejores de mi vida. Valeria llegaba del trabajo y me contaba sobre su día mientras yo preparaba la cena. Hablábamos de todo, desde sus planes de estudiar una carrera técnica hasta mis recuerdos de cuando ella era pequeña. Los fines de semana íbamos al mercado juntas, cocinábamos, veíamos películas. Era la familia que siempre había soñado tener después de años difíciles. Mi hija era una mujer trabajadora, responsable, con un corazón enorme. A los 35 años había salido de una relación difícil y estaba enfocada en reconstruir su vida. Era independiente, inteligente y tenía esa risa contagiosa que llenaba todo el departamento de alegría.
Por las tardes, cuando regresaba del trabajo, se ponía su pijama favorita, esa de algodón azul con florecitas blancas, y nos sentábamos en la terraza a tomar café mientras veíamos la puesta del sol. Mamá, ¿sabes qué? Me decía abrazándome con esa ternura que me derretía el corazón. Creo que por fin entiendo lo que significa estar en paz. No necesito un hombre para ser feliz, no necesito una casa enorme o dinero. Solo necesito a ti y este hogar que hemos construido juntas. Debería haber sabido que la felicidad tan perfecta no dura para siempre. Debería haber estado preparada para la tormenta que avecinaba. Pero cuando uno es feliz, cuando por fin siente que todo está en su lugar, es fácil bajar la guardia y olvidar que la vida siempre tiene maneras de sorprendernos. El primer signo de que algo estaba cambiando llegó un viernes por la noche. Valeria había salido con sus compañeras de trabajo a celebrar el cumpleaños de una de ellas. Era algo que hacía ocasionalmente y yo siempre la animaba a divertirse y socializar. Se había arreglado muy bonita, con ese vestido negro que le quedaba espectacular y un poco de maquillaje que resaltaba sus ojos verdes. «No me esperes despierta, mamá», me dijo dándome un beso en la mejilla. «Vamos a ir a bailar después de cenar. Hace tanto que no salgo que creo que ya se me olvidó cómo mover los pies». Me quedé viendo televisión hasta tarde, disfrutando de una película romántica con una taza de chocolate caliente. Alrededor de las 11:30 escuché que llegaba, pero algo era diferente. Normalmente entraba directamente a contarme cómo había estado la noche, a reírse conmigo de las ocurrencias de sus amigas o a quejarse de lo caro que estaba todo. Esa noche, en cambio, la escuché hablando por teléfono en voz baja en la terraza. Al principio pensé que era una de sus amigas, tal vez coordinando algo para el día siguiente. Pero había algo en el tono de su voz, una dulzura especial, una risa nerviosa que no había escuchado en años. Era la voz de una mujer enamorada, aunque en ese momento no me di cuenta de lo que significaba. Los días siguientes, Valeria estaba diferente. No podía definir exactamente qué había cambiado, pero había una energía nueva en ella. Cantaba mientras se arreglaba para el trabajo, revisaba su teléfono constantemente con una sonrisa misteriosa y tenía esa luminosidad en la piel que solo da la felicidad genuina. ¿Todo bien, mi amor?, le preguntaba cuando la veía tan radiante. Todo perfecto, mamá, me respondía dándome un abrazo. Es solo que me siento muy bien últimamente, como si estuviera empezando una nueva etapa de mi vida. Una semana después me habló de él. Estábamos cenando cuando, de manera casual, me dijo que había conocido a alguien especial. Se llama Ricardo, mamá. Es ingeniero civil, tiene 42 años y vive aquí en Guadalajara. Lo conocí esa noche que salí con las chicas. Él estaba en el mismo restaurante con unos amigos y, no sé, algo pasó cuando nuestras miradas se cruzaron. La manera como hablaba de él me recordó a la Valeria adolescente, esa que se enamoraba con todo el alma y veía solo lo bueno en las personas. Había una inocencia en su emoción que me enternecía, pero también me preocupaba. Después de su último matrimonio, que había terminado mal, yo había esperado que fuera más cautelosa con los hombres. «Cuéntame más de él», le dije tratando de sonar interesada sin mostrar mis reservas. «Es increíble, mamá. Súper inteligente, muy trabajador. Me cuenta que ha manejado proyectos de construcción muy importantes por todo el país. Ahora está entre trabajos, buscando el proyecto perfecto para establecerse definitivamente aquí en Guadalajara. Es muy ambicioso, pero también sensible. Ayer me mandó flores al trabajo solo porque le dije que había tenido un día difícil». Todo sonaba maravilloso, demasiado maravilloso. En mi experiencia, los hombres que parecían perfectos desde el principio solían esconder los defectos más grandes. Pero Valeria estaba tan feliz, tan ilusionada, que no tuve corazón para plantear mis dudas. «Me da mucho gusto verte así de contenta, mi amor», le dije tomando su mano. «Solo prométeme que vas a tomar las cosas con calma. No hay prisa para nada». «Por supuesto, mamá. Vamos a conocernos bien antes de pensar en algo serio. Pero tengo un presentimiento muy bueno sobre él». La primera vez que Ricardo vino al departamento fue un domingo por la tarde. Valeria había estado nerviosa toda la mañana, limpiando cosas que ya estaban limpias, cambiándose de ropa 3 veces, preparando botanas como si fuera a recibir a un rey.
Mamá, por favor, compórtate normal, me suplicaba mientras yo ponía la mesa con mis platos buenos, los de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. No lo interrogues mucho, ¿sí? Solo trata de conocerlo. Cuando tocó la puerta, Valeria corrió a abrir con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Yo me quedé en la sala, tratando de parecer ocupada, acomodando unos libros, pero obviamente prestando atención a cada detalle. Ricardo era un hombre alto, de complexión atlética, con cabello castaño, perfectamente peinado, y una sonrisa que mostraba dientes blancos y perfectos. Vestía pantalones de mezclilla oscuros y una camisa azul claro que se veía cara. Traía en las manos un ramo de rosas rojas y una botella de vino. Doña Esperanza, dijo acercándose a mí con esa sonrisa encantadora, por fin conozco a la mujer que crió a una hija tan extraordinaria. Valeria no deja de hablar de usted. Me entregó las flores con una pequeña reverencia que me pareció un poco teatral, pero que obviamente había impresionado mucho a mi hija. Sus manos eran suaves, sin los callos que esperarían alguien que trabajara en construcción, pero Valeria también me ha contado mucho de usted. Durante la comida, Ricardo fue absolutamente encantador. Elogió mi cocina con tal entusiasmo que hasta yo me sonrojé. Me preguntó sobre la historia del departamento, sobre mi vida en Guadalajara, sobre mis aficiones. Parecía genuinamente interesado en conocerme, cosa que me impresionó porque muchos hombres de su edad apenas toleran a las suegras. Doña Esperanza, este mole está increíble, dijo sirviendo su segundo plato. ¿Dónde aprendió a cocinar así? Mi madre me enseñó cuando era muy joven, le respondí, complacida por el cumplido. Ella decía que una mujer que sabe cocinar nunca pasa hambre ni deja que su familia pase hambre. Qué sabia era su madre. Valeria me contó que usted maneja muy bien las finanzas del hogar también. Es admirable cómo las mujeres de su generación aprendieron a ser tan independientes y capaces. Había algo en la manera como dijo eso último que me pareció extraño, como si estuviera sondeando información, pero Valeria lo miraba con tal adoración que decidí no darle importancia. Después de comer, jugamos lotería, y Ricardo se mostró divertido y competitivo. Contó historias graciosas de sus trabajos, habló de los lugares que había conocido por su trabajo, y demostró tener una cultura general impresionante. Para cuando se fue, incluso yo tenía que admitir que me había caído bien. ¿Qué te pareció?, me preguntó Valeria, mientras lavábamos los platos, con esa ansiedad de quien necesita aprobación. Parece un buen hombre, admití honestamente. Se ve que te quiere mucho y que respeta a la familia. Solo espero que no te lastimes. No me va a lastimar, mamá, estoy segura. En las semanas siguientes, Ricardo se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Venía a cenar 2 o 3 veces por semana, siempre trayendo algo: flores, vino, dulces, pequeños regalos que mostraban atención y consideración. Era puntual, educado y siempre me trataba con respeto y cariño. Gradualmente comenzó a quedarse los fines de semana. Valeria me pidió permiso primero, obviamente nerviosa por mi reacción. Mamá, ¿te molestaría mucho si Ricardo se queda a dormir el sábado? Hemos estado saliendo por 2 meses y, bueno, somos adultos. Mi amor, ¿esta es tu casa también?, le dije abrazándola. Solo te pido que sea discreto y respetuoso, que es lo que parece ser. Y lo era, al menos al principio. Se levantaba temprano los domingos para hacer café y desayunar con nosotras. Ayudaba a lavar los platos, llevaba a Valeria a caminar por el parque e incluso me invitaba a acompañarlos cuando iban al cine o a comer. Pero lentamente, muy lentamente, comenzaron los cambios. Al principio eran tan sutiles que casi no los notaba. Ricardo empezó a hacer comentarios casuales sobre la organización de la casa, sobre las costumbres familiares, sobre las decisiones que Valeria y yo tomábamos juntas. Valeria, amor, le decía mientras desayunábamos, ¿no crees que sería mejor si tu mamá tuviera su propio espacio? Digo, para que tenga más privacidad y tú también puedas vivir tu vida de adulta sin preocuparte por molestarla. O cuando estábamos viendo televisión. Doña Esperanza,
¿no se siente un poco limitada viviendo aquí? Una mujer de su edad debería estar disfrutando de su jubilación, viajando, conociendo gente de su edad. Vivir con la hija adulta puede ser restrictivo para ambas. Sus comentarios sonaban tan considerados, tan llenos de preocupación genuina, que era difícil tomarlos como lo que realmente eran: el primer paso de una campaña para separarme de mi hija. El cambio más notable fue en Valeria misma. Mi hija independiente y segura comenzó a consultar todo con Ricardo. ¿Qué película deberíamos ver? ¿A qué restaurante ir? ¿Qué ropa ponerse para el trabajo? Gradualmente, las decisiones que antes tomaba sola o consultaba conmigo comenzaron a pasar por la aprobación de Ricardo. Ricardo opina que debería estudiar administración en lugar de contabilidad. Dice que tiene más futuro y que él me puede ayudar a conseguir trabajo en construcción cuando termine. ¿Pero a ti qué te gusta más?, le pregunté. Bueno, a mí me gustaba la contabilidad, pero Ricardo tiene mucha experiencia en el mundo laboral. Él sabe lo que conviene. Esa frase me heló la sangre. Él sabe lo que conviene. ¿Desde cuándo mi hija, que había sido independiente toda su vida adulta, necesitaba que un hombre le dijera lo que le convenía? Los fines de semana que Ricardo se quedaba comenzaron a extenderse. Primero fue solo el sábado por la noche, después todo el fin de semana. Después se quedaba hasta el lunes por la mañana porque tenía que hacer unas llamadas importantes para el trabajo y aquí tenía mejor señal. Pronto se quedaba 3 noches por semana, después 4. Para el cuarto mes de relación, prácticamente vivía con nosotras, aunque oficialmente mantenía su propio departamento para no incomodar a doña Esperanza. Fue entonces cuando comenzaron los comentarios sobre el dinero. Valeria, amor, me preocupa que gastes tanto en mantener este departamento. Trabajas muy duro y casi todo tu sueldo se ve en renta y gastos. ¿No sería mejor buscar algo más barato para que puedas ahorrar? Pero este lugar me encanta. Además, no se me hace tan caro. Logro cubrir todo y aún me sobra un poco para mis gastos personales. Ricardo frunció el ceño como si estuviera haciendo cálculos mentales. ¿En serio? Porque yo calculé más o menos cuánto puede costar mantener un lugar así, y con lo que ganas en la clínica, ¿estás segura de que no estás apretada económicamente? No, para nada, insistió Valeria. No sé por qué, pero siempre me alcanza perfectamente. Fue ahí cuando vi la primera mirada calculadora de Ricardo. Sus ojos se movieron de Valeria a mí, como si estuviera tratando de resolver un misterio. En ese momento supe que había comenzado a sospechar que había dinero extra viniendo de algún lado. ¡Qué suerte tienes, amor! Aunque, me pregunto, ¿no será que tu mamá te está ayudando económicamente sin que te des cuenta? Valeria se rió. ¿Mamá? No, claro que no. Ella apenas tiene su pensión de viudez, ¿verdad, mamá? Claro, mi amor. Mi pensión alcanza para mis gastos personales y ya. Valeria es muy buena administrándose. Pero Ricardo no parecía convencido. A partir de ese día comenzó a prestar mucha más atención a los gastos de la casa, a hacer preguntas sobre compras, facturas, pagos, y yo, sin darme cuenta, comencé a ser más cautelosa con las transferencias, asegurándome de hacerlas cuando él no estuviera presente. El ambiente en el departamento comenzó a cambiar sutilmente. Las conversaciones entre Valeria y yo se volvieron menos frecuentes porque Ricardo siempre tenía algo que decir, algún comentario que hacer, alguna anécdota que contar. Gradualmente fui sintiendo que sobraba en mi propia casa. Doña Esperanza me dijo una tarde cuando Valeria había ido al supermercado y nos quedamos solos. He estado pensando en algo que quería comentarle. ¿Qué cosa, Ricardo? Bueno, Valeria y yo llevamos ya varios meses juntos y creo que va en serio. Estamos hablando de planes a futuro, tal vez casarnos el próximo año. Mi corazón se aceleró, no porque me molestara que se casaran, sino por algo en su tono que me puso alerta. Me da mucho gusto saber que van en serio, le dije cautelosamente. Sí, bueno, el tema es que cuando nos casemos, obviamente vamos a querer nuestro propio espacio, privacidad para construir nuestra familia. Y me preocupa un poco, bueno, la situación con usted. ¿La situación conmigo?
Es que Valeria es muy noble, muy familiar. Sé que le va a costar trabajo pensar en mudarse y dejarla sola, pero una pareja necesita su espacio, ¿no le parece? Ahí estaba, la conversación que había estado esperando sin darme cuenta. Ricardo me estaba pidiendo que me fuera de mi propia casa, pero de una manera tan sutil que casi parecía que se preocupaba por mi bienestar. Entiendo su punto, Ricardo, le dije manteniendo la calma. Cuando llegue el momento, Valeria y yo encontraremos la mejor solución para todos. Exacto. Sonrió con esa sonrisa que cada vez me parecía más falsa. Aunque, pensándolo bien, tal vez sería bueno que empezara a considerar sus opciones desde ahora. Hay residencias muy bonitas para personas de la tercera edad aquí en Guadalajara, lugares donde podría hacer amigas, tener actividades, estar acompañada. No soy una persona de la tercera edad, Ricardo. Tengo 68 años y estoy perfectamente capacitada para cuidarme sola. Por supuesto, dijo levantando las manos como si fuera a tranquilizarme. No quise insinuar lo contrario. Solo pienso que a veces los cambios son buenos, que empezar una nueva etapa puede ser emocionante. Esa noche, cuando Valeria regresó del supermercado, noté que Ricardo le susurraba algo al oído mientras yo ponía la mesa. Mi hija me miró con una expresión extraña, como si me estuviera viendo por primera vez. Durante la cena, Valeria estuvo más callada de lo usual. Respondía con monosílabos a mis preguntas sobre su día de trabajo y parecía perdida en sus pensamientos. Ricardo, por el contrario, estaba especialmente parlanchín, contando historias de su trabajo con un entusiasmo exagerado. «Doña Esperanza», me dijo mientras yo servía el postre, le estaba contando a Valeria sobre un proyecto muy interesante que estoy considerando. Una empresa de Monterrey me ofreció dirigir la construcción de un conjunto residencial enorme. Sería un trabajo de 2 años, muy bien pagado. «¡Qué bueno, Ricardo!», le respondí sirviendo el flan que había preparado esa tarde. «Sí, el único inconveniente es que tendría que mudarme a Monterrey. Y bueno, obviamente, quiero que Valeria venga conmigo». Se me cayó la cuchara del flan. Valeria alzó la vista con los ojos muy abiertos. «¿Te quieres llevar a Valeria a Monterrey?», pregunté, tratando de mantener la voz neutral. «Bueno, si ella quiere, por supuesto. Sería una gran oportunidad para empezar una nueva vida juntos en una ciudad nueva. Valeria podría conseguir un trabajo mejor allá, tal vez estudiar en una universidad más prestigiosa». Miré a mi hija, esperando que dijera algo, que protestara, que me asegurara que no me iba a dejar. Pero Valeria solo miraba su plato, jugando nerviosamente con el tenedor. «¿Y qué opinas tú, mi amor?», le pregunté directamente. «Yo no sé, mamá. Es una oportunidad muy buena para Ricardo. Y para mí también, supongo». «¿Supones?». Ricardo intervino antes que Valeria pudiera responder. «Por supuesto, doña Esperanza. Entendemos que esto la deja en una situación complicada, pero Valeria ya es una mujer adulta. Tiene derecho a construir su propia vida, ¿no le parece?». «Por supuesto que tiene derecho», respondí, sintiendo como se me encendía la sangre. Solo me parece extraño que una decisión tan importante se esté discutiendo por primera vez aquí en la mesa, sin consultarla conmigo. «Mamá», dijo Valeria, finalmente alzando la vista, «no es que no quisiera consultártelo, es solo que, bueno, Ricardo tiene razón. Ya tengo 35 años, no puedo quedarme contigo para siempre». «¿Quién te dijo que tenías que quedarte conmigo para siempre?». «Nadie, pero…». Valeria miró a Ricardo buscando apoyo. «Es que a veces siento que no puedo tomar decisiones sobre mi vida sin preocuparme por cómo te vas a sentir». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Desde cuándo mi hija sentía que yo la limitaba? ¿Desde cuándo mi amor se había vuelto una cadena para ella? «Mi amor», le dije tomando su mano, «lo único que quiero es que seas feliz. Si irse a Monterrey con Ricardo te va a hacer feliz, tienes mi bendición». Valeria me apretó la mano y sonrió por primera vez en toda la noche. «Gracias, mamá. Sabía que ibas a entender». Pero por dentro, yo estaba destruida. No solo porque mi hija se iba a ir, sino porque me di cuenta de que Ricardo había logrado exactamente lo que quería: convencer a Valeria de que yo era un obstáculo para su felicidad. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Ricardo se quería llevar a mi hija lejos de mí,
Si quería romper la familia que habíamos construido juntas, entonces era hora de que supiera exactamente a quién se estaba enfrentando. Era hora de que tanto él como Valeria descubrieran quién había estado realmente manteniendo este hogar durante todos estos meses. Pero lo que no se veía es que Ricardo tenía planes mucho más siniestros de los que había imaginado. Lo que no sabía es que la mudanza a Monterrey era solo el primer paso de un plan mucho más elaborado para quedarse no solo con mi hija, sino con todo lo que yo había construido durante años de trabajo y sacrificio. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Valeria y Ricardo hablaban constantemente sobre la mudanza a Monterrey, haciendo planes, buscando departamentos en internet, calculando costos. Yo trataba de mostrarme interesada y apoyarlos, pero por dentro sentía como si me estuvieran arrancando el corazón pedazo por pedazo. «Mamá, encontramos un departamento precioso», me dijo Valeria una tarde, mostrándome fotos en su teléfono. «Está en una zona muy bonita, cerca del trabajo de Ricardo y de varias universidades donde podría estudiar». Las fotos mostraban un lugar moderno, con acabados elegantes y una vista espectacular de la ciudad. Era obviamente caro, mucho más de lo que Valeria podría pagar con su sueldo de recepcionista. «Se ve muy bonito, mi amor», le dije forzando una sonrisa. «¿Y pueden costearlo?» «Bueno, va a estar un poco apretado al principio», admitió Valeria. «Pero Ricardo dice que con su nuevo sueldo podemos manejarlo. Además, allá voy a conseguir un trabajo mejor pagado». Ricardo, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con una expresión pensativa. «De hecho, doña Esperanza, estábamos pensando en algo que quería comentarle. La mudanza va a ser costosa y los primeros meses en Monterrey van a requerir muchos gastos de instalación. Nos preguntábamos si usted podría ayudarnos un poco económicamente». ¿Ayudarlas económicamente? Bueno, sabemos que usted tiene su pensión y tal vez algunos ahorros. No sería mucho, tal vez unos 5 o 10 mil pesos para los gastos iniciales. Se los pagaríamos en cuanto Ricardo empiece a cobrar su nuevo sueldo. La audacidad de la petición me dejó sin palabras. Este hombre que llevaba meses viviendo prácticamente gratis en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios, ahora me pedía que financiara su fuga con mi hija. Pensé que tenías algo ahorrado. Mi amor, no soy rica. Vivo al día como la mayoría de las viudas de mi edad. Ricardo sonrió con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a detestar. Por supuesto, doña Esperanza, no queríamos presionarla. Solo pensamos que como familia podríamos apoyarnos mutuamente. Como familia. Solo quiere lo mejor para nosotras. Lo sé, mi amor, le dije acariciando su cabello. Solo quiero estar segura de que estoy tomando la decisión correcta. Vas a ver que sí. Va a ser como una nueva aventura para las tres. Esa noche, cuando pensaron que ya estaba dormida, puse la grabadora en la mesa de la sala y me quedé escuchando desde mi habitación con la puerta entreabierta. No tuve que esperar mucho. ¿Crees que vaya a venir con nosotros?, escuché la voz de Valeria. Va a venir, respondió Ricardo con esa confianza arrogante que ya conocía. No tiene opción. ¿Qué va a hacer sola aquí en Guadalajara con 3,000 pesos al mes? Pero se veía un poco dudosa. Valeria, amor, tu mamá es una mujer mayor que está acostumbrada a depender de otros. Una vez que esté en Monterrey, sin conocer a nadie, sin tener a dónde ir, va a ser mucho más manejable. ¿Manejable? Sí, amor. Mira, ahorita aquí en Guadalajara, ella se siente como la dueña de la casa, como si tuviera control. Pero en Monterrey va a ser solo una inquilina más, dependiendo de nosotros para todo. Hubo un silencio antes de que Valeria hablara otra vez. A veces siento que eres muy duro con ella, Ricardo. No soy duro, soy realista. Tu mamá tuvo su tiempo de ser la matriarca de la familia. Ahora te toca a ti ser la mujer de la casa, y a mí ser el hombre que provee y toma las decisiones importantes. Pero ¿y si no le gusta Monterrey? ¿Y si quiere regresarse? Ricardo se rió y fue una risa fría que me heló la sangre. Amor, una vez que haga el cambio de domicilio y entregue su pensión para la renta, regresar va a ser económicamente imposible. Va a tener que quedarse quiera o no. Eso me parece un poco... ¿Un poco qué? No sé... ¿Cruel? No es cruel, Valeria, es práctico. Tu mamá va a estar mejor cuidada con nosotros que sola aquí.
Y nosotros vamos a tener una ayuda económica que nos va a permitir vivir más cómodamente mientras yo me establezco en el trabajo nuevo. Entonces, ¿solo la quieres por su dinero? No solo por eso, también porque sé que es importante para ti. Pero seamos honestos, amor. 3,000 pesos mensuales extras no nos viene nada mal. Valeria no respondió inmediatamente, y pude imaginarla luchando con dudas que probablemente había estado ignorando durante semanas. Ricardo, dijo finalmente, a veces siento que desde que llegaste todo ha cambiado. Mi relación con mi mamá, la manera como veo las cosas, mis planes. Por supuesto que han cambiado, amor. Eso es lo que pasa cuando una mujer madura y encuentra un hombre que la valora. Es natural que tus prioridades cambien. Pero, ¿no extrañas cómo eran las cosas antes? Cuando mi mamá y yo éramos tan unidas, cuando todo era más simple. Valeria, dijo Ricardo, y pude escuchar cómo su voz se volvía más firme. Tienes que elegir. O sigues siendo la niñita de mamá para siempre, o creces y construyes una vida adulta conmigo. No puedes tener las dos cosas. No estoy pidiendo las dos cosas. Solo digo que tal vez podríamos ser menos estratégicos con mi mamá. ¿Estratégicos? Amor, estoy tratando de asegurar nuestro futuro. Tu mamá va a estar bien, va a estar cuidada, y nosotros vamos a tener la estabilidad económica que necesitamos para empezar una familia. ¿Una familia? Por supuesto. ¿No quieres tener hijos conmigo? Hubo otro silencio largo. Sí, dijo Valeria finalmente, pero su voz sonaba menos entusiasmada de lo que Ricardo probablemente esperaba. Entonces confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Apagué la grabadora y me quedé sentada en mi cama, temblando de rabia y tristeza. Ricardo no solo me veía como una fuente de ingresos, me veía como un estorbo que había que manejar estratégicamente. Y mi hija, mi dulce Valeria, estaba tan manipulada que ya no podía distinguir entre el amor y la conveniencia. Pero lo que más me dolía era escuchar las dudas en la voz de Valeria. En el fondo mi hija sabía que algo estaba mal. Sabía que la manera como Ricardo hablaba de mí no era normal, que sus planes eran demasiado calculados, demasiado fríos. Pero estaba tan enamorada, tan convencida de que necesitaba elegir entre él y yo, que estaba dispuesta a ignorar sus instintos. La mañana siguiente, Ricardo anunció durante el desayuno que había acelerado los tiempos. «Tengo buenas noticias», dijo sirviendo café como si fuera el dueño de la casa. «Hablé con mi contacto en Monterrey y pueden acelerar mi fecha de inicio. Podemos mudarnos la próxima semana en lugar de esperar hasta fin de mes». «¿La próxima semana?», preguntó Valeria sorprendida. «Pero no hemos terminado de hacer todos los trámites». «Los podemos hacer allá. Es mejor no desperdiciar la oportunidad». «¿Y el departamento de aquí?». «Yo me encargo de cancelar la renta. No te preocupes por eso». Se me encendieron todas las alarmas. Ricardo se quería llevar a Valeria antes de que ella tuviera tiempo de reconsiderar, antes de que las dudas que había escuchado la noche anterior crecieran lo suficiente para hacerla cambiar de opinión. ¿Y qué hay de mis cosas? Necesito tiempo para decidir qué me llevo y qué dejo. «Doña Esperanza, ya decidió que viene con nosotros, ¿verdad?», me preguntó Ricardo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aún estoy pensándolo». «Bueno, tiene hasta mañana para decidir. El jueves tenemos que estar en camino». ¿Mañana? La presión era obvia. Me estaba forzando a tomar una decisión rápida, probablemente esperando que el miedo a quedarme sola me hiciera aceptar sus términos. «Sí, mamá», intervino Valeria, aunque pude notar la tensión en su voz. «Sé que es rápido, pero a veces las mejores oportunidades requieran decisiones rápidas». «Ah, tienes razón, mi amor», le dije sonriendo. «A veces las mejores decisiones se toman rápido». Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, de vuelta a la historia. Ese día, mientras ellos salieron a hacer los preparativos de la mudanza, yo hice los míos. Fui al banco y retiré todos mis ahorros. Cancelé las transferencias automáticas y cambié las claves de acceso a mi cuenta. Después fui a la inmobiliaria que manejaba la renta del departamento. «Señora Morales», me dijo el licenciado Hernández cuando le expliqué la situación. «Entiendo su preocupación, pero el contrato de renta está a nombre de su hija. Nosotros no podemos hacer cambios sin su autorización». «Entiendo», le dije. «Pero, ¿qué pasaría si los pagos dejaran de llegar?».
Bueno, tendríamos que iniciar un proceso de desalojo después de 2 meses de falta de pago. ¿Y si yo quisiera hacerme cargo de la renta directamente? Eso sí podríamos arreglarlo. Tendríamos que hacer un contrato nuevo a su nombre. Perfecto. Preparen los papeles. Mi plan estaba tomando forma. Si Ricardo quería jugar sucio, le iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Esa noche preparé la cena más elaborada que había hecho en meses. Chiles en nogada, mi especialidad, con todos los ingredientes frescos y preparados con el amor que había puesto en cada comida durante 30 años de matrimonio y 15 años de viudez. ¡Mamá! ¡Esto está increíble!, exclamó Valeria al probar el primer bocado. Hacía meses que no hacías chiles en nogada. ¿Quería hacer algo especial?, le dije sonriendo, para celebrar su nueva vida. Ricardo comía con evidente placer, pero mantenía esa actitud de superioridad que había perfeccionado durante los últimos meses. «Doña Esperanza», me dijo a la mitad de la cena, «espero que haya tomado ya su decisión sobre acompañarnos a Monterrey». «Sí, Ricardo, ya decidí». Valeria se enderezó en su silla, expectante. «¿Y?» «Decidí que no voy a ir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria dejó caer el tenedor, y Ricardo me miró como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo que no va a ir?», preguntó Ricardo. «Exactamente eso. No voy a ir a Monterrey. Ustedes pueden irse, por supuesto, pero yo me quedo aquí». «Pero mamá», dijo Valeria con voz temblorosa, pensé que querías estar conmigo». «Por supuesto que quiero estar contigo, mi amor, pero no bajo las condiciones que Ricardo propone». «¿Qué condiciones?», preguntó Ricardo, aunque ambos sabíamos perfectamente de qué hablaba. «Las condiciones donde yo entrego mi pensión completa, donde cambio mi domicilio fiscal, donde me quedo sin dinero propio y sin posibilidad de regresar si las cosas no funcionan». Ricardo se recargó en su silla con esa sonrisa condescendiente que ya detestaba. «Doña Esperanza, son medidas prácticas para facilitar la convivencia». «No, Ricardo, son medidas para controlarme económicamente». «Mamá», intervino Valeria, «no creo que Ricardo tenga esas intenciones». «¿No?». Saqué la grabadora de mi bolsa y la puse sobre la mesa. ¿Quieren escuchar lo que realmente piensa Ricardo de mí y de nuestro futuro en Monterrey? La cara de Ricardo se puso pálida. «No sé de qué está hablando», murmuró. Presioné el botón de reproducción. Sus propias palabras llenaron el comedor. «Una vez que haga el cambio de domicilio y entregue su pensión para la renta, regresar va a ser económicamente imposible. Va a tener que quedarse quiera o no». Valeria me miró con los ojos muy abiertos. Después miró a Ricardo, después otra vez a mí. «¿Grabaste nuestra conversación privada?», preguntó Ricardo, ya sin molestarse en negar lo que había dicho. «Grabé una conversación que se llevó a cabo en mi sala, en mi casa, sobre mi futuro. Una conversación donde tu estrategia para manejarme quedó muy clara». «Valeria», dijo Ricardo volteando hacia mi hija, «¿puedo explicar?» «Espera», dijo Valeria levantando la mano. «Quiero escuchar todo». Dejé que la grabación continuara. Las palabras de Ricardo sobre hacerme manejable, sobre usar mi pensión, sobre hacer imposible mi regreso, llenaron el silencio del comedor como veneno derramándose sobre la mesa. Cuando terminó, Valeria tenía lágrimas en los ojos. «Ricardo», dijo con voz temblorosa, «¿es cierto esto? ¿De verdad piensas que mi mamá es solo una fuente de ingresos?» «Valeria, amor, estás sacando las cosas de contexto». «¿Qué contexto?», exploté finalmente. ¿En qué contexto está bien planear atrapar a una mujer mayor en una ciudad desconocida sin dinero y sin posibilidad de escape? No es una trampa, es una solución práctica para robarte mi pensión, terminé la frase por él, para tenerme como una esclava que paga por el privilegio de ser maltratada. Ricardo se levantó de la mesa bruscamente. «No voy a estar aquí escuchando estas acusaciones ridículas». «Tienes razón», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No te vas a quedar aquí. Te vas. Ahora». «¿Perdón?» «Que te vayas de mi casa. Inmediatamente». «No es tu casa, es la casa de Valeria.
dijo Ricardo con esa arrogancia que había mostrado desde el principio. No, dije sonriendo por primera vez en toda la noche. Es mi casa. Saqué de mi bolsa los comprobantes que había impreso en el banco, página tras página de transferencias, todas de mi cuenta a la cuenta que se usaba para pagar la renta. Durante 2 años, Ricardo, he sido yo quien ha pagado la renta de este departamento. 1,200 pesos mensuales de mi pensión religiosamente cada mes. Valeria tomó los papeles con manos temblorosas. Mamá, ¿qué es esto? Es la prueba de que mientras tú creías que tu sueldo alcanzaba perfectamente para todos los gastos, en realidad era yo quien estaba subsidiando tu vida, cada mes, sin que lo supieras, sin pedirte nada a cambio. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no quería lastimar tu orgullo, porque quería que te sintieras independiente y capaz, porque pensé que era lo que hacen las madres, cuidar a sus hijos en silencio. Ricardo arrebató los papeles de las manos de Valeria. Esto no cambia nada, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. El contrato de renta sigue estando a nombre de Valeria. Cierto, admití, pero los pagos dejaron de hacerse desde ayer, y esta mañana firmé un contrato nuevo donde la renta está a mi nombre. ¿Qué? La inmobiliaria fue muy comprensiva cuando les expliqué la situación. Resulta que no les gusta que inquilinos sin trabajo vivan indefinidamente en sus propiedades sin estar en el contrato. Ricardo me miró como si acabara de convertirme en una serpiente venenosa. «¡No puedes hacer esto!». «Puedo, y lo hice. Esta es mi casa, pagada con mi dinero, y tú ya no eres bienvenido aquí». «Valeria», dijo Ricardo volteándose hacia mi hija con desesperación. «Di algo, no puedes permitir que me haga esto». Valeria me miró con una mezcla de asombro, dolor y algo que parecía respeto. «Mamá», dijo suavemente, ¿todo este tiempo has estado manteniéndome? Te he estado ayudando, mi amor, como siempre, como haría cualquier madre. ¿Y nunca me dijiste nada? No quería que te sintieras mal, quería que vivieras con dignidad. Pero yo te he estado tratando como si fueras una carga, como si fueras tú quien dependía de mí. Lo sé, mi amor, pero sabía que no eras tú quien hablaba. Ricardo vio que estaba perdiendo a Valeria y se puso desesperado. «Valeria, no puedes creer esto. Tu mamá está manipulando la situación para separarnos. ¿No ves lo que está haciendo?» «Lo que veo», dijo Valeria levantándose de la mesa, «es que mi mamá ha estado manteniéndome durante 2 años mientras yo la trataba mal porque tú me convenciste de que ella era el problema». «Valeria, lo que veo es que planeabas llevarla a Monterrey solo para quedarte con su dinero y tenerla atrapada lejos de todo lo que conoce. No es cierto». «Está en la grabación, Ricardo, con tus propias palabras». Ricardo se quedó en silencio, finalmente sin argumentos, sin excusas, sin máscaras que ponerse. 5 minutos, le dije. Tienes 5 minutos para sacar tus cosas de mi casa. No se va a quedar así, murmuró mientras se dirigía hacia la habitación de Valeria. No, le dije, deteniéndolo. Se va a quedar exactamente así, y si intentas contactar a mi hija para manipularla otra vez, tengo más grabaciones donde se te escucha planeando todo esto. Grabaciones que le podrían interesar mucho a la policía. Ricardo me miró con un odio puro que finalmente mostraba su verdadera naturaleza. Sin la máscara del encanto, sin la sonrisa falsa, era exactamente lo que siempre había sido, un hombre dispuesto a abusar de las mujeres vulnerables para obtener lo que quería. 5 minutos después, salió por la puerta con una maleta y una expresión de derrota absoluta. No se despidió de Valeria, no dijo ni una palabra más. Simplemente se fue, como la alimaña que había sido desde el principio. Cuando se cerró la puerta, Valeria y yo nos quedamos solas en el silencio del comedor. Los platos de los chiles en nogada seguían sobre la mesa, la comida ya fría, como una metáfora perfecta de lo que había sido nuestra relación durante los últimos meses. «Mamá», dijo Valeria finalmente con la voz rota, «lo siento tanto». «No tienes que disculparte, mi amor. Sí tengo que hacerlo.
Te traté horrible. Te hice sentir como si fueras una carga, cuando en realidad eras tú quien me estaba cargando a mí. Valeria. No, déjame hablar. Me convencí de que tenía que elegir entre él y tú, cuando la única persona que siempre ha estado ahí para mí eres tú. Me hizo creer que era normal que una hija tratara así a su madre, que era parte de crecer. Se echó a llorar y yo la abracé como lo había hecho miles de veces cuando era niña. Mi amor, no llores. Lo importante es que ya pasó. Pero, ¿cómo pudiste mantener la calma todo este tiempo? ¿Cómo pudiste planear todo esto sin volverse loca? Porque sabía que en el fondo mi hija seguía ahí, solo estaba perdida. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, le dije, apartándola para mirarla a los ojos, vamos a volver a ser una familia. Vamos a reconstruir lo que ese hombre trató de destruir y vamos a ser más fuertes que antes. ¿Me puedes perdonar? Ya te perdoné desde antes de que te disculparas. Esa noche, después de lavar los platos juntas como en los viejos tiempos, nos sentamos en la terraza a tomar café y ver las estrellas. Valeria me contó cómo Ricardo había llegado a su vida en un momento de vulnerabilidad, cómo poco a poco había ido plantando dudas sobre nuestra relación, cómo la había convencido de que yo era un obstáculo para su felicidad. Era tan sutil, nunca me decía directamente que tú fueras mala o problemática, solo hacía comentarios que me hacían dudar, que me hacían pensar que tal vez yo estaba limitando mi vida por quedarme contigo. Los manipuladores son expertos en eso, mi amor. Saben cómo hacer que sus víctimas crean que las ideas destructivas son propias. ¿Cómo supiste que algo estaba mal? Porque dejaste de ser tú. La Valeria que yo conocía era independiente pero no cruel, era ambiciosa pero no agradecida. Cuando empezaste a tratarme como si fuera una carga, supe que alguien te había llenado la cabeza de ideas que no eran tuyas. ¿Y cómo nunca me confrontaste directamente? Porque sabía que si te presionaba, él te iba a convencer de que yo estaba siendo manipuladora. Tenía que esperar a que vieras por ti misma quién era realmente. 3 meses después, Valeria encontró un trabajo mejor en una empresa de seguros médicos. Con el dinero que ya no tenía que aportar en secreto para la renta, pude ayudarla a inscribirse en una carrera técnica de contabilidad que siempre había sido su sueño. Ricardo nunca volvió a contactarla. Desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había llegado, probablemente buscando a otra mujer vulnerable que pudiera explotar. Y yo, Esperanza Morales, seguí viviendo en mi apartamento, con mi hija, manteniendo a mi familia con amor en lugar de manipulación, con honestidad en lugar de engaños. Cada mañana cuando me levantaba y veía a Valeria preparándose para el trabajo con esa sonrisa genuina que había recuperado, recordaba por qué había valido la pena luchar. Esa noche terrible cuando me sirvieron comida fría y me dijeron que era lo que merecía, pensé que había perdido a mi hija para siempre. Pero lo que realmente había perdido era la ilusión de que el amor puede existir sin respeto, de que la familia puede sobrevivir sin honestidad. La comida fría fue el catalizador que necesité para actuar, porque a veces, cuando alguien te trata como si fueras invisible, la mejor respuesta es demostrarles exactamente cuán visible eres cuando decides desaparecer. Y cuando Ricardo se quedó sin casa, sin novia y sin la fuente de ingresos que había planeado explotar, aprendió una lección que nunca olvidaría. Los días siguientes a la partida de Ricardo fueron como despertar de una pesadilla. Valeria se movía por el departamento como un fantasma, tocando las cosas que había compartido con él, revisando su teléfono constantemente esperando mensajes que no llegaban, llorando en silencio cuando pensaba que no la veía. El primer día después de que se fuera, mi hija no quiso levantarse de la cama. Se quedó ahí acurrucada como una niña pequeña, con los ojos hinchados de tanto llorar y esa expresión de confusión total que tienen las personas cuando su mundo se desmorona de un día para otro. «Mamá», me dijo cuando le llevé una taza de té de manzanilla a su habitación. «No entiendo cómo pude ser tan ciega. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando?» Me senté en el borde de su cama y acaricié su cabello revuelto. «Mi amor, cuando alguien te manipula de la manera como él lo hizo, no es porque seas tonta o ciega. Es porque son expertos en hacerte dudar de tu propia percepción. Pero había señales, ¿verdad?
cosas que debería haber notado. Claro que las sabía, pero él tenía una respuesta para todo, una explicación que sonaba razonable para cada cosa extraña que hacía. Valeria se incorporó en la cama y me miró con esos ojos verdes que había heredado de su padre. Cuéntame cuáles fueron las señales que viste. Necesito entender cómo llegué a este punto. Durante las siguientes horas, mientras el sol se movía lentamente por la ventana de su habitación, le conté todo lo que había observado durante esos 8 meses. Cómo Ricardo había llegado con esa sonrisa perfecta y esas respuestas preparadas para todo. Cómo gradualmente había comenzado a cuestionar cada decisión que ella tomaba, cada tradición familiar que teníamos, cada momento de intimidad entre madre e hija. ¿Te acuerdas de cuando dejaste de contarme sobre tu día de trabajo?, le pregunté. Antes siempre llegabas llena de historias sobre tus pacientes, sobre tus compañeras, sobre las cosas graciosas o frustrantes que pasaban en la clínica. Valeria frunció el ceño, tratando de recordar. Sí. Dejé de hacerlo porque Ricardo decía que era poco profesional hablar de los pacientes, incluso sin mencionar nombres. Decía que una mujer madura debería mantener cierta discreción sobre su trabajo. Exacto. Te hizo sentir que algo que habíamos compartido durante años de repente estaba mal. Te aisló de mí poco a poco, convenciéndote de que era por tu propio bien. Y cuando dejé de cocinar contigo los domingos, porque Ricardo sugirió que sería mejor que tú descansaras los fines de semana y que yo me hiciera cargo de toda la cocina, que era más natural para una mujer de mi edad tener esas responsabilidades. Valeria se tapó la cara con las manos. Dios mío, mamá, te convertí en la sirvienta de mi propia casa. No fuiste tú, mi amor. Fue él usando tu voz, tus labios, pero las ideas eran suyas. Pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no sentí que estaba cambiando? Porque los cambios fueron gradualísimos. Una pequeña sugerencia aquí, un comentario casual allá. Para cuando te diste cuenta de que estabas pensando diferente, ya creías que esos pensamientos eran tuyos. Le expliqué cómo los manipuladores profesionales trabajan como jardineros venenosos, plantando ideas tóxicas tan cuidadosamente que la víctima cree que esas plantas crecieron naturalmente en su mente. Ricardo estudió nuestra dinámica familiar durante semanas antes de hacer su primer movimiento real, le dije. Observó cómo nos relacionábamos, cuáles eran nuestros puntos fuertes y nuestras vulnerabilidades. Después usó esa información para crear cuñas entre nosotras. ¿Cómo cuáles? Tu deseo de independencia. Sabía que habías luchado por años para sentirte como una mujer adulta y capaz después de tu divorcio. Usó eso para hacerte creer que vivir conmigo te estaba infantilizando. Valeria asintió. Lentamente. Me decía constantemente que las mujeres de mi edad que vivían con sus madres eran inmaduras, que estaba usando a mi mamá como una muleta emocional. Y tu generosidad natural. Sabía que eres una persona que siempre quiere ayudar a los demás, así que te hizo sentir culpable por no contribuir lo suficiente económicamente. Cuando en realidad era al revés. Exactamente. Pasamos el resto de la tarde reconstruyendo la cronología de la manipulación. Era como armar un rompecabezas siniestro donde cada pieza mostraba una nueva forma en que Ricardo había torcido la realidad para servir a sus propósitos. Mamá, me dijo una mañana mientras se ponía los aretes que yo le había regalado en su cumpleaños y que había dejado de usar cuando Ricardo le sugirió que se veía más profesional con un estilo más sobrio. ¿Cómo supiste que nunca me habías perdido realmente? Porque te conozco desde antes de que nacieras, le respondí sonriendo. He visto tu corazón en acción durante 35 años. Sabía que la mujer cruel que me servía comida fría no eras tú realmente. ¿Pero no dudaste nunca? ¿No hubo momentos en que pensaste que tal vez yo había cambiado para siempre? Por supuesto que hubo momentos difíciles. Especialmente cuando me dijiste que era una anciana que ya no era parte de la familia. Valeria hizo una mueca de dolor al recordar esas palabras. Pero incluso en ese momento, continué, podía ver en tus ojos que había una parte de ti que sabía que algo estaba mal. Era como si estuvieras luchando contra ti misma. Sí había una parte de mí que luchaba, admitió. Cada vez que te trataba mal, tenía esta sensación horrible en el estómago. Pero Ricardo siempre tenía una explicación para eso también. ¿Qué tipo de explicaciones?
Decía que era normal sentirse culpable cuando una finalmente se libera de patrones familiares tóxicos, que la culpa era señal de que estaba rompiendo ciclos negativos y que debía empujarme a través de esa incomodidad para llegar al otro lado. Te hizo creer que tu conciencia era el enemigo. Exacto. Me convenció de que los sentimientos que me decían que algo estaba mal eran en realidad los sentimientos que me mantenían atrapada. Una semana después de la partida de Ricardo, Valeria llegó del trabajo con una expresión extraña en el rostro. «Mamá, necesito contarte algo que pasó hoy». Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con esa seriedad que tenía cuando era niña y había hecho algo malo. Ricardo vino a la clínica. Se me heló la sangre. ¿Qué? Se apareció durante mi hora de comida. Me estaba esperando en el estacionamiento cuando salí. ¿Qué quería? Al principio fingió que era una visita casual, como si no hubiera pasado nada. Me dijo que había estado pensando en mí, que extrañaba nuestras conversaciones, que quería asegurarse de que estuviera bien. ¿Y qué le dijiste? Al principio no sabía qué decir. Verlo ahí actuando como si todo fuera normal me hizo dudar por un momento de si tal vez había exagerado lo que había pasado. Es normal que te haya pasado eso. Es parte de cómo funciona la manipulación. Pero después me acordé de los documentos que me mostraste, de sus antecedentes, de todo lo que habíamos hablado, y me di cuenta de que estaba tratando de hacer exactamente lo mismo otra vez. ¿Cómo qué? Minimizar lo que había pasado, hacerme sentir como si yo hubiera malinterpretado sus intenciones, convencerme de que tú habías exagerado la situación para separarnos. Valeria se levantó y comenzó a caminar por la cocina con esa energía nerviosa que tenía cuando estaba procesando algo importante. Mamá me dijo que había estado reflexionando sobre lo que pasó esa noche, que se daba cuenta de que tal vez había sonado más duro de lo que era su intención, que cuando habló de hacerte manejable, se refería a ayudarte a sentirte más cómoda en un lugar nuevo, no a controlarte. Por supuesto. Y que lo del cambio de domicilio fiscal era solo una sugerencia práctica, que si no me sentía cómoda con eso, podríamos buscar otras opciones. ¿Te ofreció volver? No directamente, fue más sutil que eso. Me preguntó si había pensado bien las consecuencias de destruir una relación que tenía tanto potencial por un malentendido. Me senté más derecha en la silla. El hecho de que Ricardo hubiera regresado a intentar reconquistar a Valeria era preocupante, pero el hecho de que ella hubiera podido ver a través de su manipulación esta vez me llenaba de esperanza. ¿Y qué le respondiste? Le dije que no había sido un malentendido, que había sido una revelación, que por primera vez en meses había visto claramente quién era él realmente y qué era lo que quería de nuestra familia. ¿Y cómo reaccionó? Al principio trató de mantener esa máscara de hombre razonable y herido, pero cuando vio que no iba a funcionar, se le cayó completamente. Valeria se detuvo frente a la ventana y me miró con una mezcla de tristeza y fortaleza nueva. Me dijo que era una idiota por dejar que una vieja amargada me llenara la cabeza de mentiras, que iba a terminar sola y arrepentida, cuidando a una madre manipuladora hasta que se muriera. ¿En serio te dijo eso? Eso y peor. Me dijo que nunca iba a encontrar a otro hombre que estuviera dispuesto a lidiar con mi equipaje familiar y que cuando me diera cuenta de mi error, él ya no iba a estar disponible. ¿Y qué sentiste cuando te dijo eso? Al principio me dolió mucho, pero después me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que un hombre que realmente me amara nunca hablaría de ti como equipaje que tiene que lidiar, que alguien que me quisiera de verdad entendería que mi amor por ti es parte de lo que soy, no algo que hay que tolerar o superar. Me levanté y la abracé, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas de orgullo y alivio. Mi amor, lo entendiste perfectamente. Sí, y me di cuenta de que si él podía hablar así de ti después de que le habías dado la bienvenida a tu casa durante meses, si podía ser tan cruel con una mujer que nunca le había hecho daño, entonces era capaz de ser igual de cruel conmigo cuando ya no le sirviera. Esa noche, Valeria me contó que había hablado con sus compañeras de trabajo sobre lo que había pasado. Varias de ellas habían admitido que nunca les había gustado Ricardo, pero que no habían sabido cómo decírselo sin sonar celosas o entrometidas. La doctora Ramírez me dijo que había algo en la manera como Ricardo hablaba de ti que le había dado mala espina desde el principio. Decía que era demasiado calculado,
como si estuviera midiendo cada palabra para crear una impresión específica. ¿Y las otras qué dijeron? Que habían notado que yo había cambiado desde que estaba con él, que me veía más tensa, que ya no hablaba de ti con el cariño de antes, que parecía estar siempre preocupada por si estaba haciendo algo mal. ¿Te preocupaba hacer algo mal? Constantemente. Ricardo tenía opiniones muy fuertes sobre todo. Cómo debía vestirme para el trabajo, qué debía comer, cómo debía hablar con la gente, cómo debía manejar mis finanzas. Al principio pensaba que era porque se preocupaba por mí, pero gradualmente se volvió agotador estar siempre tratando de cumplir con sus expectativas. Y cuando no cumplías con esas expectativas, no se enojaba abiertamente, era más sutil que eso. Se ponía un poco frío, un poco distante. Me hacía sentir como si hubiera decepcionado a alguien importante, como si no estuviera siendo la mujer que él merecía. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Valeria estaba procesando no solo lo que había pasado con Ricardo, sino también redescubriendo partes de sí misma que había perdido durante esos meses. Mamá, ¿te acuerdas cuando solíamos hacer planes para remodelar la terraza? Por supuesto. Querías poner plantas aromáticas y tal vez una pequeña mesa para comer afuera en las tardes bonitas. Dejé de hablar de eso porque Ricardo decía que era una pérdida de dinero, que era mejor hablar para cuando tuviéramos nuestra propia casa. ¿Y ahora qué piensas? Que esta es mi casa y que quiero hacer esos cambios que siempre quisimos hacer. Al día siguiente comenzamos a planear la renovación de la terraza. Era un proyecto pequeño, pero simbolizaba algo mucho más grande. Estábamos reconstruyendo no solo nuestro espacio físico, sino también nuestros sueños compartidos. Fuimos juntas al vivero donde Valeria se emocionó como una niña pequeña eligiendo plantas de hierbas aromáticas: albahaca, romero, menta, cilantro y perejil. También compramos una pequeña mesa de hierro forjado y 2 sillas que habíamos visto en promoción. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?, me preguntó mientras plantábamos las hierbas en macetas de barro. ¿Qué? Que estamos haciendo algo solo porque queremos hacerlo, no porque alguien más nos está diciendo que es una buena idea, o porque vaya a impresionar a nadie, solo porque nos hace felices. Esa es una de las cosas más importantes que puedes aprender de esta experiencia, le dije, que tu felicidad no necesita la aprobación de nadie más. 2 semanas después de la confrontación con Ricardo en la clínica, Valeria recibió una llamada del agente Morales. Señorita Morales, tengo buenas noticias sobre su denuncia, le dijo. Logramos coordinar con las autoridades de Michoacán y Colima y hay suficiente evidencia para girar una orden de aprehensión contra Ricardo Mendoza. ¿En serio? Sí, resulta que después de que usted lo reportó, otras 2 mujeres se animaron a denunciarlo también, una aquí en Guadalajara y otra en Aguascalientes. Su testimonio fue la pieza que faltaba para que el Ministerio Público decidiera actuar. Valeria colgó el teléfono con una expresión de satisfacción que no había visto en semanas. Lo van a arrestar, me dijo. ¿Cómo te sientes con eso? Aliviada y orgullosa de haber hecho algo para proteger a otras mujeres. Deberías estar orgullosa. Hacer esa denuncia requirió mucho valor. Lo aprendí de ti, me dijo sonriendo. Aprendí que a veces hacer lo correcto requiere más fuerza que hacerlo fácil. Un mes después, Ricardo fue arrestado en Monterrey, donde aparentemente había estado trabajando en una estafa similar con una familia diferente. Según el agente Morales, lo encontraron viviendo con una mujer de 40 años y su madre de 68, siguiendo exactamente el mismo patrón que había intentado con nosotras. La señora ya había traspasado su casa a nombre de la hija, y la hija ya había aceptado poner la casa como garantía para un negocio que Ricardo estaba desarrollando, nos explicó el agente cuando vino a darnos la noticia del arresto. ¿La pudieron ayudar?, preguntó Valeria. Sí, llegamos justo a tiempo. Los papeles del negocio eran fraudulentos, pero no se había concretado ninguna transacción todavía. La familia va a poder recuperar su propiedad. Esa noche, Valeria y yo celebramos la noticia cenando en nuestra terraza renovada. Las plantas aromáticas ya habían comenzado a crecer, llenando el aire con esa fragancia fresca que tanto habíamos extrañado. «Mamá», me dijo mientras cenábamos bajo las luces que habíamos colgado entre las plantas, «quiero agradecerte por no darte por vencida conmigo. Nunca me iba a dar por vencida contigo, mi amor. Pero habría sido más fácil. Habrías podido simplemente dejarme ir a Monterrey y vivir tu vida en paz. Mi vida no estaría en paz sin ti en ella. Pero ¿cómo supiste que valía la pena luchar? ¿Cómo supiste que iba a poder salir de esa situación?» Me quedé pensando en su pregunta mientras veía las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Guadalajara.
Porque el amor verdadero no se rinde nunca, le dije finalmente, y porque sabía que la Valeria que me había criado, la que me había cuidado cuando estuve enferma, la que me abrazaba cuando extrañaba a tu papá, seguía ahí adentro, solo estaba temporalmente perdida. Y si no hubiera podido encontrar el camino de regreso, entonces habría seguido siendo tu faro hasta que pudieras hacerlo. 3 meses después del inicio de toda esta historia, Valeria se inscribió en la carrera técnica de contabilidad que siempre había querido estudiar. Con el dinero que ya no tenía que transferir en secreto para mantener el departamento, pude no solo pagar sus estudios, sino también ayudarla a comprar una computadora nueva para sus clases. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo una tarde mientras estudiaba en la mesa del comedor. ¿Qué? Que al final Ricardo me ayudó a descubrir algo muy importante sobre ti y sobre mí. ¿Qué cosa? Que nuestro amor no es una dependencia o una limitación, es una fortaleza. Es lo que me permitió sobrevivir a esos meses difíciles y lo que me dio el valor para salir de esa situación. Y lo que me dio la paciencia para esperar a que regresaras. Exacto. Valeria cerró su libro de contabilidad y me miró con esa expresión seria que tenía cuando quería decirme algo importante. Mamá, quiero pedirte un favor. Lo que necesites, mi amor. La próxima vez que conozca a alguien quiero que me prometas que me vas a decir inmediatamente si notas algo extraño. No quiero volver a ser tan ciega. Te lo prometo, pero también quiero que me prometas algo. ¿Qué? Que vas a confiar en tus propios instintos, que cuando algo no se sienta bien, no vas a dejarte convencer de que estás exagerando o siendo dramática. Te lo prometo. 6 meses después de la confrontación con la comida fría, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio. Valeria terminó su primer semestre de contabilidad con excelentes calificaciones y consiguió un ascenso en la clínica dental. Yo me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario del barrio donde hice nuevas amigas y redescubrí el placer de crear cosas bellas con mis manos. Los domingos por la mañana se volvieron sagrados para nosotras. Cocinábamos juntas, hablábamos de nuestros planes de la semana y disfrutábamos del silencio cómodo de 2 mujeres que se conocen y se quieren profundamente. ¿Sabes qué es lo que más he aprendido de todo esto?, me preguntó Valeria un domingo mientras preparábamos tamales para la cena. ¿Qué? Que el respeto es igual de importante que el amor en una relación. Ricardo me decía que me amara todo el tiempo, pero nunca me respetó realmente, y definitivamente nunca te respetó a ti. Es una lección muy valiosa. Y que una relación sana no debería requerir que cortes lazos con las personas que te aman, deberías sumar amor a tu vida, no restarlo. Exacto. El amor verdadero nunca te pide que elijas. 1 año después, recibimos una carta del sistema penitenciario de Michoacán informándonos que Ricardo había sido sentenciado a 5 años de prisión por fraude múltiple. Aparentemente, las investigaciones habían revelado al menos una docena de víctimas en diferentes estados. ¿Cómo te sientes sabiendo que está en la cárcel?, le pregunté a Valeria cuando llegó la notificación. Aliviada. No por venganza, sino porque significa que no puede lastimar a más familias. ¿Y qué sientes cuando piensas en él? Principalmente tristeza. Tristeza por todas las mujeres que lastimó, tristeza por las familias que destruyó, y tristeza por él también. ¿Tristeza por él? Sí, debe ser horrible vivir de esa manera, siempre mintiendo, siempre manipulando, nunca teniendo relaciones genuinas con nadie. Debe ser una existencia muy vacía. La sabiduría y compasión de mi hija me llenaron de orgullo. Había no solo sobrevivido a la manipulación de Ricardo, sino que había salido de la experiencia como una persona más fuerte y más consciente. Ahora, cuando la veo estudiando en la mesa del comedor por las tardes, o cuando la escucho cantando en la ducha como hacía antes de que Ricardo llegara a nuestras vidas, siento una gratitud profunda por haber tenido la paciencia de esperar a que regresara a mí. La noche que me sirvió comida fría y me dijo que era lo que merecía, pensé que había perdido a mi hija para siempre. Pero lo que realmente había perdido era la ilusión de que el amor no requiere protección, de que la bondad no necesita límites. Ahora sé que defender a tu familia a veces significa enfrentar verdades dolorosas, significa tener conversaciones difíciles, tomar decisiones impopulares y mantenerte firme cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Pero también sé que el amor verdadero es más fuerte que cualquier manipulación, que una madre que conoce el corazón de su hija puede esperar con paciencia infinita hasta que ese corazón encuentre el camino de regreso a casa. Y cuando Ricardo se quedó sin casa, sin víctima y sin el futuro que había planeado construir sobre las ruinas de mi familia, aprendió que nunca se debe subestimar el poder de una mujer que está dispuesta a luchar por lo que ama. La comida fría solo fue el catalizador. La verdadera batalla se libró en el territorio del corazón. Y al final, el amor siempre gana. A continuación tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla.
Si esta te ha gustado, no te las querrás perder. Solo tienes que hacer clic y echarles un vistazo.